Muy bien, hermanos, esta noche vamos a tocar un tema, como decía antes de que comenzara la canción, que de hecho vale mencionar, esta canción habla acerca de la gloria futura de Israel, cuando Jerusalén sea el centro nuevamente del universo, donde va a reinar Yahshua el Mesías, donde vamos a ir de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva a adorar y a comer del árbol de la vida, que da un fruto cada mes, un fruto distinto cada mes. Vamos a ir a congregarnos a adorar al Eterno en Jerusalén. Desde allí será regido el universo. Así que estas palabras realmente son emocionantes cuando dice el lobo y el cordero pasearán juntos y un niño los apacentará. Evidentemente cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, albergamos el anhelo en que la violencia, la maldad, el dolor, la muerte lleguen a su fin, y justamente esto es lo que expresa la canción. Decíamos antes de comenzar el programa, antes de comenzar el tema, que lo vamos a tocar hoy puede tener un poco de reticencia en la gente. Lo hemos mencionado ya en programas anteriores como la restauración del pueblo de Israel o la restauración de Israel. Y también hemos hablado acerca de las 12 tribus perdidas de Israel, del Israel literal y el Israel simbólico, y decíamos justamente en este programa, en programas anteriores, acerca de que justamente no hay un Israel espiritual, sino literal, o sea, una continuidad del pueblo de Elohim que no ha cesado nunca, que siempre ha quedado un remanente al cual Elohim le ha injertado las nuevas ramas, ¿sí? Vamos a tocar algunos versículos bíblicos clave. Antes que nada le mando un saludo al hermano Jonathan Medel, que está escuchando la radio a través de internet también, de Temuco, así que un abrazo para vos, hermano, y para los tuyos. Gracias por estar acompañándonos a través de internet. Vamos a leer algunos textos bíblicos, hermanos, que nos van a ayudar a introducirnos en este tema. Como siempre lo decimos, aquí no hemos de dejar sentado nada como una verdad absoluta, sino que damos algunas herramientas para que los que les gusta investigar, los que les gusta estudiar de la palabra del Eterno, tengan un punto de partida para avanzar en su estudio. Pero vamos a leer algunos versículos que nos dan a entender ciertas cosas y que no las podemos pasar por alto. Quizá en otra época en que estábamos en la ignorancia o que estábamos en el dogmatismo de las iglesias cristianas en general, teníamos justamente esto de pasar por alto ciertos pasajes o relativizarlos porque no estaban de acuerdo a la doctrina oficial de nuestra iglesia. Pero hoy que Yahweh ha sacado la venda de nuestros ojos y que nos ha mostrado que solamente su palabra y la palabra sola es la regla de fe para nuestra vida, que ha mostrado cuál es su camino, no podemos seguir pasando por arriba aquellos pasajes de la Escritura que eran claros y concisos. Hay una promesa. Primeramente vamos a leer la advertencia. Hay una advertencia y una promesa en la Escritura de Elohim, del Padre Eterno, hacia sus hijos, o su hijo Israel, como su primogénito, como lo llaman. Y se ha cumplido la advertencia, se ha cumplido la amenaza, pero no se ha cumplido la promesa. Aún no se ha cumplido la promesa, aún no se ha cumplido del todo. Quizás sí ha empezado un proceso de cumplimiento de esa promesa, que tiene que ver con la dispersión, la amenaza, la advertencia, y la restauración, la promesa. La dispersión y la reunión de las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo he mencionado en programas anteriores que si cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón el anhelo de seguir a Yahweh, el anhelo de hacer su voluntad, de seguir sus mandamientos, no tenemos más que clamar como clamó Ruth. Y le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Ruth era moabita, no era descendiente de Israel, era pariente bastante lejano, porque era de los hijos de Lot, ¿sí? Así que Ruth no era descendiente de Israel, sin embargo ella decidió ser israelita. Y ahí se puede aplicar quizá una terminología para decir, bueno, un Israel espiritual, pero sin embargo ella llegó a ser israelita de verdad, israelita literalmente, a tal punto que Ruth aparece en la genealogía del Mesías, de Yahshua. Entonces, tanto Ruth como Rahab, también Rahab anteriormente,
ya había sido injertada en el pueblo de Elohim de manera literal. Rahab y Ruth son paganas, son de naciones extranjeras, sin embargo están en la genealogía del linaje real de la casa de David, que termina en el Mesías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ser parte de Israel, hablamos de ser parte de Israel literalmente. Y si ya mis hermanos está reuniendo a las 12 tribus de Israel, nosotros no podemos más que decir, queremos ser parte de ese pueblo, que en estos últimos días ha de dar el último mensaje de amonestación al mundo. Porque la Escritura lo dice bien claro en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14, yo no voy a leer los pasajes, pero cuando se habla de los 144.000 del pueblo final de Elohim, se habla de 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. Así que hermanos, es un tema realmente interesante. Hay una promesa que todavía no se ha cumplido, que Yahweh ha de juntar a los dispersos de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte que fueron dispersas desde el cautiverio asirio, mucho antes del cautiverio babilónico, o sea, 600 y pico de años antes de Cristo. Ya habían sido esparcidas las 10 tribus del norte, luego fueron esparcidas las tribus del sur, Judá, Benjamín y Leví, pero volvieron a Jerusalén, y hasta el día de hoy se conoce en cierta medida cuáles son los descendientes de la tribu de Judá. O sea, los judíos son descendientes de la tribu de Judá, pero las otras tribus nunca fueron restauradas, o por lo menos hasta el día de hoy no se sabe con precisión, pero la Escritura dice que Yahweh ha de juntar a las 12 tribus de Israel. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a ir al primero, que vamos a ver la amenaza primeramente, o la advertencia, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 28. Vamos a el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 25 al 28. Le mando un saludo al hermano Ariel, que me pasó los pasajes que estamos compartiendo hoy. Esto simplemente es una pequeña presentación, pero esperamos con la ayuda del Eterno poder preparar un material específico sobre el tema de la diáspora o la dispersión y la restauración de las 12 tribus de Israel, si el Eterno nos permite. Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 28, dice así. Dice, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Y en el versículo 29 empieza la promesa, que no la vamos a leer ahora, pero empieza diciendo, mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. O sea, hay una advertencia de que si el pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud de Egipto, es decir, estamos hablando aquí de la época de Moisés, a Moisés se le dan estos estatutos para que los comunique al pueblo. Desde la época de Moisés, recién salidos de la esclavitud de Egipto, pero metiéndoles la tierra nueva, del otro lado del Jordán, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, para que sean una gran nación, y para que den la luz del Evangelio, a través de los símbolos y de los ritos, de los sacrificios y ofrendas, de las fiestas solemnes y de cada uno de los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, que dieran a conocer el Evangelio eterno a todas las naciones. Recién salidos ellos de la esclavitud, Yahweh les hace la advertencia: si ustedes, una vez que llegan a la tierra, se corrompen a tal punto que llegan a adorar imágenes, yo los voy a esparcir entre los pueblos. Es decir, la dispersión es la consecuencia de la apostasía. Hay una canción hebrea que suena mucho ahora en internet, se llama Rahem, que significa misericordia, y es un canto constantemente pidiendo misericordia. Un día, quizás si el Eterno lo permite, lo vamos a pasar aquí en este programa, donde el pueblo de Israel suplica por misericordia sobre la casa de David,
sobre el lugar santo, el santuario, y sobre el pueblo en general. Es un pedido constante de misericordia esa canción. Y hermano, me parece bien, porque si hay una dispersión, si hay una diáspora, era por causa de apostasía. Y no podemos nosotros menos que pedir misericordia como la pidió Daniel. Así que si el pueblo judío hoy clama por misericordia, es porque está reconociendo de alguna u otra manera un pecado. Hay que ver si se llega a reconocer el pecado puntual de rechazar al Mesías, al Hijo de Elohim, que obviamente no todo el pueblo judío lo rechazó, pero sí una gran parte. Hubo un remanente, hubo un residuo que sí aceptó al Mesías, que fueron los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, y todos los miles que se convirtieron por la predicación de ellos. Ese es un remanente de Israel, en el cual son injertados todos aquellos que aceptan al Mesías de corazón. Así que acá tenemos, hermanos, la advertencia de la dispersión. Y vamos a leer un pasaje más que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 58 al 64. Deuteronomio 28, versículo 58 al 64. Versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, dice, y temible, Yahweh tu Elohim, entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahweh tu Elohim. Así como Yahweh se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Yahweh en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra, a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, hermanos, vemos nuevamente exactamente la misma amonestación. Si el pueblo de Elohim se apartaba de la ley, se apartaba de los mandamientos del Eterno, entonces iban a ser esparcidos, iban a quedar pocos en número, y eso fue exactamente lo que pasó. A lo largo de la historia del pueblo de Israel nosotros vamos a ver una historia de constantes apostasías, de constantes desvíos de la palabra de Elohim, y de constantes dispersiones también, de constantes ruinas nacionales, hasta que llegó un punto que el reino del norte, el reino de Jeroboam, fue dispersado absolutamente, fue mezclado entre las naciones, y hasta el día de hoy no se sabe qué fue de las 10 tribus del norte. Hay especulaciones, por supuesto, hay quienes dicen que las 10 tribus son justamente las 10 naciones más poderosas de Europa, hay otros que dicen que fueron dispersos por América, y hay otros que dicen que están en el África, y así sucesivamente. Pero no hay una certeza, porque justamente este es un misterio que Yahweh iba a descubrir en los últimos días. Justo antes de la venida del Salvador, uno de los misterios de Yahweh va a ser revelado, ¿sí? Y el misterio justamente de que Yahweh en un día nazca una nación. Yo sé, hermanos, que hay interpretaciones que se aplican al establecimiento del Estado de Israel en la década del 40, que fue en un día declarada una nación. Pero ¿cómo puede cumplirse una promesa de estas características cuando sigue habiendo una dispersión de Israel, sigue habiendo la falta del santuario, no está Mashiach reinando desde el trono de David? ¿Cómo puede cumplirse esta promesa solamente en un decreto de la Organización de Naciones Unidas? Yo personalmente no creo que sea así, aunque respeto esa postura. Evidentemente hay una promesa de que Yahweh en un día va a hacer que una nación nazca, y eso todavía no ha pasado, porque todavía no hay un pueblo definidamente representando a Israel, al Israel verdadero, al Israel que ha aceptado a Yahshua el Mesías y que predica a todas las naciones el Evangelio eterno. Y evidentemente todavía eso no hemos llegado a esa instancia. Vamos a avanzar con algunos versículos bíblicos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10, que es uno de los versículos fundamentales
Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. En Apocalipsis capítulo 10, en el contexto de las trompetas, vamos a leer lo siguiente. Apocalipsis capítulo 10, versículo del 5 al 7. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, estamos hablando de la séptima trompeta que aparece en el capítulo 11, ¿sí? 11-15, dice, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay un misterio de Elohim que fue anunciado a sus siervos, los profetas, y que yo no voy a leer en esta noche todos los textos porque nos llevaría mucho tiempo. Hay muchísimos pasajes en todo lo que es el Antiguo Testamento, en lo que fueron los profetas, tanto profetas mayores como menores, que anunciaron que Yahweh iba a reunir nuevamente a las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. Todas las promesas están en el Antiguo Testamento, pero todavía no se han cumplido. No podemos decir que, bueno, eso se va a cumplir de una manera espiritual. No, porque la dispersión fue literal. Las 10 tribus fueron dispersas literalmente. Entonces la restauración debe ser de manera literal. Pero hay una conexión de este pasaje con el libro de Daniel, que vamos a leerlo ahora. Acá vemos un ángel, que es el mismo Yahshua, el Mesías, dice que le estaba parado sobre el mar y sobre la tierra y levantó su mano al cielo y juró que el tiempo no sería más. Y este pasaje nos lleva a un antecedente que es Daniel capítulo 12. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, versículo 7. Lo que leemos en Apocalipsis ya había sido escrito en el libro de Daniel capítulo 12. Así que si alguien que conoce el Antiguo Testamento lee por primera vez el capítulo 10 de Daniel, se va a dar cuenta que hay una referencia clara al capítulo 12 de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 7. Acá vemos también a un ángel, dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Vemos que la imagen es similar, hermanos. En la otra estaba el ángel parado sobre la tierra y sobre el mar, y alzó una mano, y acá vemos al varón vestido de lino, parado sobre las aguas del río, y levantó las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que dice que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Paremos ahí. En el otro versículo decía, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Y acá dice que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, la Escritura promete, vamos a leer ahora algunos pasajes, que Yahweh iba a terminar con la dispersión del pueblo santo, del pueblo escogido, del pueblo apartado. En algún momento esa dispersión se iba a terminar. Cuando ellos clamaran desde las naciones en que fueron desparramados a Yahweh y se arrepintieran de todo corazón, Él los iba a hacer volver, a ser un pueblo nuevamente. Vamos a leer algunas promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías, capítulo 11, versículo del 11 al 13. Isaías 11, del 11 al 13, dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Abad,
y en las costas del mar, y levantará pendón en las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Acá vemos una promesa, hermanos, hablando justamente del reino del sur y el norte, de Judá y de Efraín, de Judá e Israel, de las 2 tribus y media, o las 2 tribus, y las 10 que fueron dispersas. Y hay una promesa de restauración para ambos, para los 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor, de la parábola del hijo pródigo. Van a ser juntados, ¿sí? Vamos a otro pasaje, también en Isaías, capítulo 43, versículos del 5 al 7. Isaías capítulo 43, versículos del 5 al 7 dice: No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vemos nuevamente aquí, hermanos, una promesa de restauración de entre las naciones para el pueblo de Israel. Hemos leído la advertencia, hemos leído algunas promesas, hemos leído lo que habla Apocalipsis y Daniel. Tengamos en cuenta estos versículos. Después de la canción vamos a escuchar un tema musical. Ahora saludos a Jonathan Pollí, que nos escucha desde Mendoza. Un gran abrazo, hermano, gracias por estar allí acompañándonos. Continuamos entonces con algunos versículos más sobre el tema de la restauración de las 12 tribus de Israel. Vamos a leer algunos pasajes que por lo menos suenan enigmáticos para el pensamiento convencional que tenemos como cristianos, o que arrastramos tradicionalmente del cristianismo. Es decir, de pensar de que todas las cosas son simbólicas o abstractas, cuando la Biblia es en primera instancia literal. Aunque podemos sacar aplicaciones espirituales de cada pasaje, hay una aplicación literal inmediata que no puede ser ignorada por aquel lector sincero que busca hacer la voluntad del Padre. Vamos a leer algunos pasajes. El primero que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 16. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Podemos leer del versículo 14 al 16. El Mesías, Yahshua, dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, hay promesas en el Antiguo Testamento de que Yahweh de los 2 pueblos iba a ser uno solo. ¿Cuáles eran los 2 pueblos? Los 2 pueblos eran Judá e Israel, o Judá y Efraín, el hermano mayor y el hermano menor, y de los 2 iba a ser un solo pueblo. Y acá vemos al Mesías que anuncia de que él va a traer también a las ovejas que son del otro redil, las cuales también oirán su voz. Y habrá ¿cuántos rebaños? Un solo rebaño y un solo pastor. Así que, hermanos, estamos en las vísperas, o sea, en la antesala de que se forme un solo rebaño. Depende de nosotros si queremos ser o no ser parte de ese rebaño, donde va a ser un solo rebaño con un solo pastor. Vamos al siguiente texto del Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Hermanos, este pasaje es uno de los que más me emociona, uno de los que más me confirma de que los 2 linajes siguen hasta el día de hoy, de que hay solamente 2 descendencias. Están los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Están la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Y esos 2 linajes siguen hasta el día de hoy. Hoy hay solamente Sem y Cam, de donde viene Israel y de donde viene Babilonia. Y nosotros pertenecemos solamente a uno de esos 2, y no hay otras naciones. O sea, solamente hay 2 pueblos, un pueblo verdadero y un pueblo falso. Y por la gracia de Mesías podemos nosotros ser parte del pueblo verdadero. Pero tenemos que reconocer nuestra impotencia, nuestra incapacidad de justificarnos a nosotros mismos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículos
21 al 28. Mateo 15, 21 al 28 dice así: Saliendo Yahshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, que da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué son, hermanos, las ovejas perdidas de la casa de Israel? Son aquellos pertenecientes a las 10 tribus que fueron dispersas, las ovejas perdidas, las ovejas de otro redil, al cual él vino a buscar y a llamar, entre ellos muchos de los samaritanos, con los cuales él tuvo trato, y muchos de los cuales aceptaron el verdadero evangelio. Entonces dice acá: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Hoy, hermanos, es terrible para nosotros eso. Si nosotros dijéramos que hoy tiene yo un pueblo que se llama Israel, y que es Israel literal, nosotros enseguida decimos: no puede ser, es imposible. Yo quiero ser parte de eso. Primero porque ignoramos que podemos ser parte por la fe. Podemos ser hijos de Abraham por la fe. Y podemos ser las piedras, como dijo Juan el Bautista, de donde Yahweh saque hijos de Abraham por la fe. Estamos ignorando eso. Y segundo, hermanos, estamos ignorando acá lo que pasó con esta mujer cananea. Fíjense, hermanos, dice, ella dijo: Señor, socórreme. Y Yahshua respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero algunos de los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer no se ofendió, esta mujer no renegó y no trató de discutir y de arreglar los planes de Yahweh. No, ella reconoció que Yahweh tenía una nación, que habían un determinado grupo de personas que eran los hijos de Yahweh. Pero ella, aunque reconoció su condición, perseveró pidiendo una bendición de aquel que lo podía sanar. Ella reconoció que era hija de los cananeos. Es más, hay una palabra que dice ella, que dice: aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoció que como cananea era sierva de los semitas. Y hay una maldición referente a esto en Génesis, cuando Noé maldice a Cam y le dice: Cam, siervo de siervo serás, y vas a servir a tu hermano Sem. Esta mujer cananea reconoció que ella era sierva de los israelitas. Y es más, reconoció que ella era una nación pagana, y por el mismo paganismo que practicaron todos sus antepasados, su hija ahora estaba atormentada por un demonio. No era porque sí, era porque su linaje, su parentela, estaba contaminada con la posesión demoníaca, estaba contaminada con espíritus inmundos. Entonces ella reconoció de que podía recibir bendición del pueblo escogido de Yahweh. Así que ella se aferró a esta promesa y recibió la bendición, por más que era cananea. Nosotros no sabemos si somos cananeos de descendencia o si somos israelitas. Es muy probable que la mayoría de los que vivimos aquí en Sudamérica seamos descendientes de Israel y de la tribu de Judá también, porque la mayoría de los apellidos españoles son sefaraditas, y tenemos mezcla de sangre con judíos sefaraditas, muchos de nosotros, muchos de los que me están escuchando. Y aún si no fueran de las 12 tribus perdidas de Israel, aún si no lo fueran de manera literal o de manera específica, ustedes pueden ser, y yo puedo ser, como la mujer cananea que reclamó la promesa de ser injertada en el olivo original.
Cada uno de nosotros podemos ser hijos de Abraham, hijos de Elohim, parte del pueblo de Israel, de manera literal, por la fe. Y esta mujer lo aceptó y se aferró a esa promesa, y el Mesías encontró más fe en ella que en muchos de los que profesaban ser hijos de Israel. Pero esto no cambia las cosas, hermano. Yahweh tiene un pueblo, y hay solamente dos linajes, Cam y Sem, Babilonia e Israel. Vamos a ver un pasaje más de la Escritura, que se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 49 al 52. Ya estamos medio sobre la hora, quedaron bastantes versículos para leer. Quizá lo continuemos la semana que viene, pero vamos a leer por lo pronto Juan capítulo 11, versículos 49 al 51. En el versículo 49 dice lo siguiente: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, hablando acerca del Mesías, ¿verdad? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Cuál era el propósito de la muerte del Mesías? Congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1. ¿A quién va dirigida la carta del apóstol Santiago? Capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Elohim, y del Adón Yahshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién va dirigida la carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Otro texto interesante, la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Yahshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim Padre, en santificación del Espíritu para obediencia y ser rociados con la sangre de Yahshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicados. ¿A quiénes, hermanos? A los expatriados que están en la dispersión. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que Yahshua vino a reunir, que Yahshua vino a salvar. El último texto, porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31, versículos del 8 al 10. Jeremías, capítulo 31, versículos del 8 al 10. Estos textos, hermanos, son muy conocidos. Jeremías 31, versículos del 8 al 10. Dice así: dice: He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y el último texto, sí, ahora, en el mismo capítulo 31, pero vamos a leer el versículo 35 al 37. Dice así: Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Hermanos,
el sol sigue teniendo su curso, la luna sigue marcando las épocas del mes y del año, las estrellas siguen estando fijas marcando las constelaciones, las épocas del año. Si alguna de estas cosas fuera alterada, si alguna de estas cosas faltara, entonces también va a faltar la descendencia de Israel. Hermanos, hasta el fin del tiempo, hasta cuando Él venga a buscar a su pueblo, Yahweh va a tener un pueblo literal, un pueblo que es Israel, Israel que tiene sus leyes, Israel que ha aceptado al Mesías, Israel que sigue el camino del Eterno, sin relativizar la palabra, sin cambiarla, sino aceptándola verdaderamente como es. Muchas veces negamos que Israel sea literal, porque si aceptáramos que fuéramos Israel literal, deberíamos aceptar también sus leyes, y a veces no queremos aceptarlas. Entonces, hermanos, en algún momento Judá va a despertar y aceptará al Mesías, y en algún momento Efraín va a despertar y aceptará las leyes. Muchos de los hijos dispersos de la casa de Israel, llamados el reino del norte o Efraín, hoy son cristianos, han aceptado al Mesías, pero todavía no han aceptado sus leyes y no han aceptado la Torá. En algún momento Yahweh va a juntar en uno a los hijos perdidos de la casa de Israel. Hermanos, ya hemos llegado al final, no puedo seguir porque se nos fue el tiempo. Quizás continuemos con este tema el miércoles que viene. Quiero dejar el número de teléfono si alguno se quiere comunicar. Ya hemos llegado al final, pueden llamarnos al teléfono fijo 4220-4284, reitero 4220-4284, y el celular es 1555-66-2196, 1555